¿Qué pasa cuando un país de 1.400 millones de personas, con una disciplina industrial sin precedentes y una voluntad política de acero, decide que ya no quiere ser el hazmerreír del mercado global? ¿Qué pasa cuando ese país deja de competir en precio y empieza a competir en tecnología? ¿Qué pasa cuando la broma deja de ser gracioso a serla? Porque el que recibía los golpes ya aprendió a pelear y ahora está de pie frente a ti. Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy. Y Wade, estudiando su entrada a la Fórmula 1, no es la anécdota de un excéntrico multimillonario con dinero para gastar en juguetes caros. Es la señal más elocuente de que el tablero cambió por completo. Retrocedamos un momento porque hay un contexto que la mayoría de la gente ignora cuando habla de China y los autos eléctricos. Wade no nació como empresa automotriz. La fundó Wang Chuanfu en 1995 en Shenzhen, con 20 personas reunidas en un edificio cualquiera, fabricando baterías recargables de níquel-cadmio para teléfonos celulares. Su primer gran cliente fue Motorola. Luego Nokia. Era un proveedor, un eslabón invisible en la cadena de producción global, el tipo de empresa que los corporativos occidentales visitaban una vez al año para asegurarse de que los costos siguieran siendo bajos. Nadie lo miraba como un rival. Nadie lo consideraba una amenaza. Era un taller chino que hacía baterías baratas. Exactamente el tipo de empresa que el mundo despreciaba con total tranquilidad. Cuando Wade anunció en 2003 que iba a entrar al negocio automotriz, la reacción en la industria fue de humor más que de alarma. Los ingenieros de las grandes marcas oyeron la noticia y siguieron tomando su café. Los ejecutivos de Detroit pensaron que era otra empresa china que iba a copiar diseños mediocres y vender autos de tercera categoría en mercados donde nadie más quería llegar. Y técnicamente, en ese momento, tenían algo de razón. Los primeros autos de Wade eran copias burdas de modelos Toyota. Eran vehículos que nadie con opciones elegiría por gusto. El Wade F3, lanzado en 2005, era prácticamente un Corolla reproducido sin pedir permiso. La industria automotriz global lo vio, se encogió de hombros y siguió adelante. Lo que nadie vio entonces era lo que estaba pasando debajo de la superficie. Mientras los grandes fabricantes invertían sus presupuestos de investigación en afinar motores de combustión que ya llevaban décadas de refinamiento, Wade estaba quemando dinero a manos llenas en baterías eléctricas. En 2019, un año en que la empresa registró apenas 1.600 millones de yuanes en ganancias netas, Wang Chuanfu anunció públicamente que habían invertido más de 8.000 millones de yuanes en investigación y desarrollo, más de 4 veces sus propias utilidades. Eso no es una empresa que quiere sobrevivir. Eso es una empresa que quiere cambiar la industria aunque tenga que quebrarse en el intento. Era el momento más oscuro de Wade, dijo el propio Wang Chuanfu. Pero siguieron apostando. El punto de inflexión llegó con la pandemia, que suena paradójico pero tiene una lógica brutal. Mientras General Motors, Ford, Volkswagen y Toyota lidiaban con cortes en la cadena de suministro, falta de semiconductores y líneas de producción paralizadas, Wade hizo algo que a nadie más se le habría ocurrido. Fabricó mascarillas. Se convirtió en el mayor productor mundial de mascarillas en cuestión de meses. No porque sea su negocio natural, sino porque tienen la capacidad industrial para hacer lo que sea cuando se les propone hacerlo. Y mientras el mundo ponía atención en los cubrebocas, Wade lanzó la batería Blade, una tecnología propia que resolvió el problema de seguridad más crítico de los autos eléctricos: la inflamabilidad de las celdas bajo presión. Una batería que puedes perforar con un clavo y no explota. Una batería que puedes doblar y no se incendia. El tipo de innovación que convierte a un proveedor de baterías baratas en un actor que le habla de igual a los mejores. Laboratorios del mundo. Para 2022, Wade tomó una decisión que nadie en la industria tradicional entendió en ese momento. Dejó de fabricar autos de gasolina por completo. No anunció que ibas a reducir su producción de combustión. No dijo que iba a hacer la transición gradualmente. Simplemente paró. Cerró esa etapa y se concentró exclusivamente en vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Era el tipo de apuesta que en cualquier empresa occidental habría desencadenado una crisis de gobernanza corporativa, una revuelta de accionistas y quizás la renuncia del director ejecutivo. En Wade fue una decisión ejecutiva que se implementó y punto. Un año después, superaron a Volkswagen como la marca de autos más vendida dentro de China. 2 años después, superaron a Tesla en ventas globales de vehículos eléctricos, la empresa que Elon Musk había construido durante 2 décadas con el propósito explícito de dominar esa categoría. El mismo Elon Musk, que años atrás se había burlado de los autos eléctricos chinos en público, descartándolos con el tipo de desprecio que solo puedes tener cuando crees que tu ventaja competitiva es permanente.
Hoy BYD vende más de 3 millones de vehículos al año. Tiene presencia en 70 países. Ha superado en ventas globales a Ford, una empresa fundada en 1903 que construyó la industria automotriz moderna. Ha presentado el auto más veloz del mundo, eléctrico y chino, que roza los 500 km por hora, superando a Bugatti. Xiaomi, otra empresa china que empezó haciendo celulares baratos, tiene ya su propio récord en el circuito de Nürburgring en Alemania, el mismo circuito donde Ferrari, Porsche y Lamborghini van a demostrar que sus autos son los mejores del planeta. Los fabricantes chinos no están copiando el manual de las marcas occidentales, lo están siguiendo exactamente punto por punto, con una velocidad que hace que los originales parezcan lentos. Y ahora viene la Fórmula 1. Bloomberg reportó en marzo de 2026 que BYD está estudiando activamente su entrada a la máxima categoría del automovilismo mundial, evaluando tanto la posibilidad de crear un equipo desde cero como de comprar uno de los que ya están en la parrilla. La filtración llegó en la semana en que la Fórmula 1 regresaba a China después del parón pandémico, y eso no fue accidental. Nadie en el mundo de los negocios filtra información sin calcular el impacto del momento. Fue una declaración de intenciones tan clara como cuando un boxeador camina hacia el ring mirando fijo a los ojos. La pregunta obvia es ¿por qué? ¿Por qué BYD, con todos sus problemas actuales, con sus ventas cayendo dentro de China por la retirada de subsidios gubernamentales, con los aranceles europeos bloqueándole la entrada al mercado europeo de forma plena, con las puertas de Estados Unidos prácticamente cerradas por decreto político, elegiría este momento para meterse al deporte más caro del mundo? La respuesta es que precisamente por eso, cuando los mercados se cierran por la vía política, las marcas buscan otras formas de construir imagen. La Fórmula 1 es el escaparate más grande del mundo para la industria automotriz. No porque gane el auto más rápido, sino porque quien gana en ese circuito adquiere una credibilidad que ningún anuncio publicitario puede comprar. Ferrari no vale lo que vale porque haga buenos autos. Vale lo que vale porque lleva décadas ganando en los circuitos más exigentes del planeta, y eso le da una aura que se convierte en precio de catálogo. BYD necesita historia. Las marcas chinas en general necesitan historia. Pueden tener la mejor tecnología, los mejores precios, los mejores números de rendimiento en papel, pero el consumidor europeo o latinoamericano que considera comprar un auto eléctrico sigue preguntando, ¿y si algo falla, quién responde? ¿Puedo confiar en esa marca dentro de 1910 años? Esas preguntas no se responden con especificaciones técnicas, se responden con décadas de presencia, con victorias en condiciones extremas, con la demostración de que la tecnología funciona cuando importa. La Fórmula 1 es exactamente ese laboratorio. Con un nuevo reglamento que le da más peso que nunca a los sistemas eléctricos y a las baterías, BYD tendría algo que ningún otro equipo tiene: la competencia más avanzada del mundo en precisamente eso. Los números son brutales. Un año en la Fórmula 1 cuesta aproximadamente 500 millones de euros. Es una cifra que haría que la mayoría de los empresarios se persignaran. Pero para BYD, que factura cientos de miles de millones de yuanes al año, y que entiende la lógica de invertir 4 veces sus ganancias en investigación y desarrollo, cuando lo que está construyendo es el futuro. 500 millones de euros es el precio de una imagen que podría valer 20 veces más en mercados donde hoy no puede entrar. No es un capricho, es cálculo frío disfrazado de ambición deportiva. Hay algo más en todo esto que vale la pena nombrar sin anestesia. El mundo occidental construyó durante décadas un sistema donde la innovación estaba supuestamente concentrada en ciertos lugares y ciertas personas. Silicon Valley para el software, Detroit para los autos, Stuttgart para la ingeniería de precisión, Tokio para la electrónica de consumo, China para hacer barato lo que otros inventaban. Ese fue el orden establecido durante casi medio siglo. Y ese orden era tan conveniente para los que lo controlaban que ninguno de ellos tuvo el incentivo real de cuestionarlo. Cuando China empezó a romper ese esquema, la respuesta inicial fue negación. Cuando la negación ya no funcionó, vino el proteccionismo disfrazado de política comercial. Estados Unidos impuso aranceles de hasta 100% a los vehículos eléctricos chinos. Europa impuso los suyos. Ambos presentaron sus decisiones como medidas de defensa contra la competencia desleal. Ninguno de los dos quiso reconocer en voz alta que la competencia era completamente real y que la industria que querían proteger simplemente no estaba preparada para competir en igualdad de condiciones. El resultado es una ironía mayúscula. Las mismas democracias que durante años le dijeron al mundo que el libre mercado era el sistema que producía la mejor tecnología al mejor precio, están cerrando sus fronteras ante la tecnología más barata y más avanzada del mercado, porque viene de un lugar que no les gusta políticamente. Y mientras tanto, BYD sigue expandiéndose en Asia, en América Latina, en África, en los mercados que están dispuestos a recibir lo que ofrece sin el filtro ideológico. En México ya se vende el BYD Dolphin,
En Brasil hay una fábrica operando. En Chile, en Colombia, en Argentina, los concesionarios están abriendo. El mapa se expande semana a semana en los lugares donde la discusión política no tiene el poder de cerrar la puerta ante lo que simplemente funciona mejor y cuesta menos. La Fórmula 1 sería el siguiente capítulo de esa historia, no el último, porque esto apenas empieza. Sería el momento en que BYD deja de ser una empresa que vende millones de autos y se convierte en una marca que compite contra Ferrari en el circuito más exigente del planeta. Sería la imagen que un niño de 12 años en México, en España, en Indonesia, en Nigeria, va a ver en pantalla y recordar 20 años después cuando elija su primer auto. Las marcas no se construyen con folletos de ventas, se construyen con momentos. Y BYD está calculando cuáles van a ser sus momentos con una precisión que debería inquietar a cada ejecutivo de cada marca que durante 20 años se rió de la etiqueta que decía Made in China. Hay una frase que Wang Chuanfu dijo en 2023, durante una celebración interna de BYD. Dijo que era una necesidad emocional para los 1.400 millones de chinos ver que una marca china se convirtiera en referencia global. No lo dijo como una amenaza. Lo dijo como alguien que lleva décadas trabajando para que eso ocurra y empieza a ver que el trabajo dio frutos. Eso no es orgullo barato, es el tipo de declaración que cambia industrias. Es lo mismo que dijeron los japoneses en los años 70 cuando Detroit los miraba con condescendencia. Es lo mismo que dijeron los coreanos en los años 90 cuando los japoneses los miraban con condescendencia. La rueda gira. Siempre gira. Y la pregunta no es si China va a llegar a la Fórmula 1. La pregunta es cuánto van a tardar los que siguen en el podio en darse cuenta de que ya están siendo superados en la recta. La burla fue el error más caro que cometieron. No el único, pero sí el más representativo, porque cuando desprecias a alguien durante suficiente tiempo, dejas de mirarlo con cuidado. Y cuando dejas de mirar con cuidado a alguien que está trabajando en silencio, un día levantas la vista y el que debía seguir siendo tu proveedor de piezas baratas está a punto de entrar al circuito donde tú creías que eras intocable. 30 años de burlas. Un piloto en la parrilla de salida, y la cuenta regresiva ya empezó. Para entender lo que BYD representa hoy, hay que entender también lo que representa Xiaomi, porque los dos casos juntos cuentan la misma historia con actores distintos. Xiaomi empezó fabricando teléfonos baratos para el mercado interno chino. Eran teléfonos que se compraban porque no quedaba más remedio, no porque alguien los deseara. Eran la opción del que no podía pagar un Samsung ni un iPhone. Y durante años eso fue todo lo que eran. Luego Xiaomi empezó a invertir en ingeniería de diseño, en cámaras, en procesadores propios, en experiencia de software. Y sin que nadie prestara demasiada atención, se convirtió en la tercera marca de teléfonos más vendida del mundo. No porque le hicieran publicidad en los mercados donde más importaba, sino porque el producto mejoró tan rápido y tan radicalmente que ya no había argumento honesto para descartarlo. Ahora Xiaomi fabrica autos. El Xiaomi SU7 se agotó en minutos cuando salió al mercado y tiene un récord en Nürburgring. La misma empresa que hace 10 años vendía teléfonos baratos en mercados secundarios está compitiendo hoy en el circuito que Ferrari, Lamborghini y Porsche usan para medir su propia excelencia. No es casualidad, es un patrón. El patrón es siempre el mismo y lleva siendo el mismo desde que Japón reconstruyó su industria después de la Segunda Guerra Mundial. Entras por abajo, donde nadie te teme porque no representas ninguna amenaza real. Produces volumen, acumulas capital. Inviertes ese capital en mejorar lo que haces. Mejoras hasta que lo que produces ya no es una copia inferior, sino un producto competitivo. Y luego sigues mejorando hasta que ya no eres el que compite, sino el que marca el estándar al que los demás intentan llegar. Toyota lo hizo con los autos, Samsung lo hizo con los semiconductores y los teléfonos, Hyundai y Kia lo están haciendo ahora mismo en el mercado de vehículos eléctricos, donde sus modelos figuran constantemente entre los mejor evaluados del segmento. Y China, que observó ese patrón durante décadas desde afuera, decidió aplicarlo con una escala de recursos y una velocidad de ejecución que ninguno de los anteriores tuvo. La diferencia es que China tiene 1.400 millones de personas, la segunda economía más grande del mundo, y un estado dispuesto a subordinar ciclos electorales a estrategias de décadas. Eso es una combinación que no tiene precedente histórico cercano. Hay algo que los analistas financieros occidentales repiten mucho cuando hablan de BYD, y que merece ser cuestionado con firmeza. Dicen que el éxito de BYD es el resultado de subsidios estatales y por lo tanto no es competencia legítima. Es un argumento conveniente. También es parcialmente cierto y mayormente hipócrita. Es cierto que BYD recibió subsidios. En 2020 recibió 2.100 millones de euros del gobierno chino. Es cierto que el plan Made in China 2025
financió con dinero público buena parte de la infraestructura tecnológica que hoy hace posible que BYD fabrique mejores baterías que cualquier competidor occidental. Lo que el argumento convenientemente omite es que General Motors recibió rescates gubernamentales de casi $50,000 millones en 2009, que las automotrices europeas han operado durante décadas con aranceles que protegen su mercado de la competencia externa, que Boeing recibe contratos gubernamentales que subsidian indirectamente su operación civil, que la industria del acero estadounidense ha sido protegida con aranceles de manera casi ininterrumpida durante 50 años. Los subsidios industriales no son una invención china, son la Mine-Vinci, herramienta que todos los países han usado cuando quisieron construir industrias estratégicas. La diferencia es que cuando China los usa, de repente eso se convierte en trampa. Cuando los demás los usan, es política económica responsable. Regresemos a la Fórmula 1 porque hay detalles que marcan la diferencia entre entenderla como un capricho deportivo y entenderla como lo que es, una operación estratégica de posicionamiento de marca en el mercado global más competitivo. La Fórmula 1 tiene aproximadamente 500 millones de seguidores activos en el mundo. Sus audiencias de televisión por Gran Premio superan los 70 millones de personas en algunos eventos. El documental Drive to Survive en Netflix transformó por completo la demografía de su audiencia en los últimos 5 años. Atrae ahora a millones de espectadores jóvenes en Estados Unidos que antes nunca habían visto una carrera. Eso no es un detalle menor para BYD. Estados Unidos es el único mercado, es el único grande donde BYD prácticamente no existe por decisión política. Los aranceles hacen que sus autos sean inviables de vender en ese mercado. Pero si BYD tiene un equipo en la Fórmula 1 y ese equipo corre en los 2 grandes premios que Estados Unidos organiza, en Austin y en Miami, frente a audiencias que ahora incluyen millones de jóvenes con alto poder adquisitivo y alta receptividad a marcas nuevas, BYD estaría construyendo reconocimiento de marca en un mercado donde no puede vender sin gastar un solo dólar en publicidad convencional. Esa es la eficiencia de la inversión en deporte de alto rendimiento que ningún spot publicitario puede replicar. Existe además una razón técnica por la que la Fórmula 1 tiene sentido para BYD en este momento preciso de la historia del deporte. El reglamento técnico que entró en vigor en 2026 le da más relevancia que nunca a los sistemas eléctricos dentro del monoplaza. Los motores de la nueva era combinarán energía de combustión con una unidad eléctrica significativamente más potente que la de las generaciones anteriores. La batería, la gestión de energía, la recuperación cinética, todos esos sistemas donde BYD tiene una experiencia acumulada que ninguna otra empresa automotriz en el mundo tiene en la misma magnitud, se vuelven componentes críticos del rendimiento en pista. Mercedes, Ferrari y Red Bull llevan décadas desarrollando motores de combustión de alto rendimiento. Ninguno de ellos tiene la profundidad de conocimiento en química de batería y gestión energética eléctrica que BYD tiene después de 30 años de investigación en ese campo. Si BYD entra a la Fórmula 1, no estaría empezando desde cero en lo más importante. Estaría llevando su ventaja más sólida al terreno donde esa ventaja importa más. Eso cambia el cálculo de viabilidad completamente. Lo que está pasando con China en la industria automotriz tiene una dimensión que va más allá de los negocios y que la mayoría de los análisis económicos prefieren no abordar directamente porque incomoda. Es una pregunta de identidad. Durante casi 2 siglos, la idea de que el mundo industrializado era básicamente Europa, Estados Unidos y Japón fue tan estable y tan asumida que se convirtió en algo parecido a un hecho natural. Los países que inventaban cosas, los países que fabricaban las cosas importantes, los países cuyas marcas valían dinero y generaban lealtad, eran siempre los mismos. El resto del mundo fabricaba materias primas o ensamblaba los componentes que otros habían diseñado. Esa división no era accidental, era el resultado de decisiones políticas, de acceso desigual al capital, de patentes que protegían el conocimiento en manos de quienes ya lo tenían, de barreras arancelarias que cerraban los mercados cuando convenía y los abrían cuando convenía aún más. China rompió ese esquema no porque haya encontrado un atajo ni porque haya copiado mejor que nadie. Lo rompió porque tomó la decisión de invertir durante 30 años en lo que necesitaba para romperlo. Y 30 años de inversión sostenida en educación, infraestructura y tecnología produce resultados que son difíciles de disputar cuando empiezan a aparecer. La historia de la industria global es la historia de desplazamientos del poder productivo que siempre parecieron imposibles hasta que ocurrieron. Estados Unidos no iba a superar a Gran Bretaña como potencia industrial. Japón no iba a competirle a Estados Unidos en electrónica y autos. Corea del Sur no iba a competirle a Japón en semiconductores y naval.
Cada uno de esos desplazamientos fue recibido con incredulidad, luego con alarma, luego con proteccionismo y finalmente con aceptación cuando la evidencia ya no dejaba espacio para otra respuesta. China está en la fase donde la evidencia ya no deja espacio para otra respuesta. Beide en la Fórmula 1 sería la confirmación pública, más simbólica de que el desplazamiento ya ocurrió. No el inicio del proceso, el cierre del ciclo que empezó cuando Wang Chuanfu reunió 20 personas en Shenzhen para fabricar baterías de níquel-cadmio y decidió que eso era solo el comienzo. Preparen el rascahuele porque China se los va a tapar.